Hola, bienvenidos al primer capítulo de mi podcast. Mi nombre es Adriana, soy una bruja amante de la cultura y tradición nórdica. Leo las runas desde hace 3-4 años atrás. También practico la magia del caos y actualmente estoy estudiando angelología y astromedicina. Me presento para que me conozcan un poco más, para que tengan un poquito más de contexto sobre mí y que confieso que estoy muy entusiasmada y feliz de poder iniciar este proyecto que tenía meses planificando e intentando darle una forma, y aquí está. Y aquí estamos. Si estás acá también porque viste un TikTok en mi cuenta dando inicio a este proyecto, te doy las gracias por apoyarme y también porque veo que te quedaste con las ganas de aprender más sobre este maravilloso mundo. Puedes seguirme en mis redes sociales como en Instagram y en TikTok como @leolibra_witch. El propósito de este podcast es que voy a subir contenido sobre la cultura nórdica. Hablaré un poco del Futhark antiguo, cada una de sus runas, datos freaks de deidades y mucho más. Originalmente pensaba hacer otras cosas más, aunque siento que este es un buen y gran primer paso para seguir creciendo y llegar a más personas interesadas de esta maravillosa cultura, que desean ampliar sus conocimientos y obviamente escuchar mi hermosa voz. Partamos entonces con lo principal. ¿Qué es el Futhark antiguo? ¿Qué son las runas? ¿Qué es un oráculo? ¿Cuál es su principal raíz y cuáles son sus variantes? Vayamos a viajar en el tiempo y espacio y nos vamos a situar en un pequeño bosque por los lados de Inglaterra, Irlanda, Escocia. Pueden escoger cualquiera de esos 3 lugares y vamos a estar en un pueblo vikingo, de esos bonitos así de la época, antes de que se volvieran cristianos. Aquí, obviamente, como toda tradición, tiene su propio sistema de creencias. Habitaban Victirs, que son intérpretes de runas, y también las Volvas, que son las brujas y sacerdotisas nórdicas. Se habla de que la tradición de esta cultura de entregar la información de forma mágica, este conocimiento mágico, se hace a través de la palabra. Y no existían como un registro escrito ni nada por el estilo. Más bien nosotros aprendemos y sabemos que existen las runas porque justo antes de que se cristianizaran vinieron y tallaron las runas en piedra. Hay una imagen muy bonita al respecto, no me acuerdo cuál es el nombre, pero que muestra eso. Las runas nacen por la constitución del Futhark antiguo, que es un alfabeto, donde cada letra de esta palabra consta de las primeras 6 runas que aparecen y se nos enseña. Más bien, yo en forma de estudio me he dado cuenta de que el Futhark antiguo se podría decir que es la base más antigua de la lengua, del lenguaje del alemán y del inglés actuales, porque tiene muchas referencias de esos 2 idiomas. Pero se preguntarán, ¿qué son en realidad? ¿Qué son las runas en realidad? La palabra runa tiene un significado que es susano o secreto. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que las runas nos revelan el secreto de una situación, nos dan una perspectiva un poquito más mística y más metafórica de todo. Y originalmente las runas son un oráculo. Los oráculos son los mensajeros divinos de las deidades que utilizan para comunicarse con nosotros a través de ellos. Y esto pasa con las cartas del tarot, con los signos zodiacales, con las runas y más. En cada oráculo nos muestra un trayecto de vida, un camino que recorrer. En el tarot tenemos el camino del loco, que inicia con el arcano 0, el loco, y termina con el arcano 21, el mundo. Con la astrología iniciamos con el arquetipo de Aries y terminamos con el arquetipo de Piscis. Con las runas tenemos el camino del héroe, que
Habla de las relaciones humanas, del fluir de la vida, de cómo es el tema del dinero, la experiencia del dolor, el sacrificio y muchas otras cosas más. El principal alfabeto rúnico consta de 24 runas y es con esta en la cual uno inicia desde cero. Uno inicia siempre con ese alfabeto. Y obviamente dentro de esta variedad de alfabeto rúnico existen otras variedades que se han modificado y adaptado dependiendo de la zona geográfica y también de forma lingüística. Existe el Futhark anglosajón, que le añadieron 4 o 5 runas más. Tenemos el Futhark joven, que tiene como 10 o 12 runas. Están las escandinavas y 2 variantes más. Obviamente que en este espacio solamente me voy a enfocar a lo que es el antiguo, que es el original. La raíz principal de las runas se desconoce en cierta medida, aunque en los Eddas, que son los poemas que relatan historias importantes, relevantes de la cultura nórdica, habla de que el padre de todos, el Allfather, el dios Odín, se colgó del árbol de la vida, el Yggdrasil, por 9 días y 9 noches, de la forma como la carta del colgado, y se clavó su propia lanza en un costado y quedó ahí sin recibir ni comida ni agua. Recordemos que los nórdicos tienen una fuerte conexión con los árboles y los animales y la naturaleza en sí. Y también tienen una conexión muy fuerte con la numerología, pues la referencia del 369, ya que es la conexión de los 9 mundos. De ahí, Odín se le revelan las runas y él se convierte en el guardián de las runas nórdicas. ¿Qué pasa? Que no fue realmente el único que aprendió de las runas. También Freya sabía, porque ella, además de ser la diosa del amor, también es diosa de la hechicería. Más bien, ella es la referencia energética del estudio del camino Seidir, que ese es otro capítulo ese es un tema que vamos a hablar en otro capítulo. Así que Odín se convierte en el guardián de las runas y maestro de la magia rúnica. Dije esa palabra mágica, magia rúnica. La magia rúnica está arraigado a la invocación de las runas a través del canto, trazado y conexión con ellas. Yo considero que para hacer magia rúnica hay que tener conocimiento primero de cómo son y cómo hay que aplicarlas y demás. Aunque hay personas que dicen que no requiere tanto eso, yo considero que sí, porque al menos uno sabe qué es lo que está aplicando. Y me di cuenta que con el paso del tiempo no hay una forma como específica de poder hacer el trazado, por lo que yo ya mencioné de que no había como una especie de manual escrito, como por ejemplo con las cartas del tarot, que nos da un manual de los gráficos y demás. No, aquí es como casi intuitiva en cierta medida. Y también con respecto a la interpretación de las runas pasa lo mismo, es casi como intuitiva en cierta forma, porque a comparación de las cartas del tarot, nosotros tenemos la posición de la figura de la carta, los colores, y qué están haciendo las personas, cómo se están mirando los personajes. Tenemos el arquetipo de los reyes, reinas, caballeros y pajes, pero aquí con las runas solamente tenemos glifos, tenemos gráficos, y esto es como un poquito más intuitivo para conocer cómo es la energía. Eso es lo entretenido con ella, y yo siento que es mucho más fácil entenderlas y comprenderlas de esa forma, porque es como un poquito más metafórica y siento que es más fácil, de verdad que sí. También considero que las runas son como las primas hermanas lejanas, pero lejanas, la prima hermana de allá, por allá, que tú no sabías que tenías esa prima hermana lejana allá, bueno, una cosa así, pero que tienen un mensaje un poco más metafórico, y no solamente eso, sino que también tienen una perspectiva, o sea, imagínense que ellas son como las primas hermanas que se visten hippie
y que se la pasan fumando marihuana y te dice fluye con la vida, hermano. Es una cosa así en realidad, y es bien entretenido conocerlas y verlas. Bueno, yo creo que esta sería una muy buena introducción de las runas, de cómo va a ser la dinámica de este podcast. También hablaré de otros temas y de otras áreas de estudio que me gusta mucho hablar, pero principalmente seguiré estando enfocada con lo que sería la tradición nórdica y las runas. Espero que les haya gustado mucho este primer episodio y que el viento sople a su favor y que las nornas cuiden sus hilos. Que tengan un bonito día, tarde o noche.